Hola, ¿cómo están? Miren qué bonito para la sección de técnicas de hoy. Miren lo que es esta carpetita divina que la podemos tejer. Esta está tejida con hilos de macramé. Amo el hilo de macramé, ese sí que me gusta porque tiene unos colores bien potentes, lindos para poder jugar con colores divinos, pero también se pueden hacer en blanco y quedan preciosas. Pueden seguir tejiendo, le agregan a un almohadón, pueden hacer una carpeta más grande y le van agregando, pueden hacer varios y los van uniendo. Así que estos corazones preciosos vamos a hacer hoy. Tengo acá una aguja número 0 de acero, pero ya saben que ustedes tienen que adaptar la aguja al grosor que tengan el material elegido, que puede ser con un hilo de algodón más grueso, también la pueden hacer y quedan bonitas. Lana, ustedes elijan el material que quieran. Bueno, vamos a comenzar con un anillo mágico al centro. Es una carpetita que ya la hemos visto miles de veces, queda preciosa. Pueden combinar colores. De aquí, como les decía, pueden hacer caminos de mesa. Bueno, a jugar con la imaginación, con la creatividad de cada uno, con el material que más nos guste. Vamos a empezar. El anillito, como les comentaba, dentro del anillo mágico vamos a tejer, acá tengo una cadenita, puntos bajos. Vamos a tejer 8 puntos bajos en este anillito y lo vamos a cerrar. Lo cerramos, ahí ajustamos esta hebrita. Es diminuto, miren lo que es, porque estamos tejiendo con un hilo bien finito. Y aquí voy a buscar el primer punto para cerrar con un puntito deslizado. Ajusto bien. En cada uno de estos puntos vamos a tejer 2 varetitas juntas. Entonces, levanto mis 3 cadenitas para la primera vareta y en el mismo espacio tejo una segunda vareta. Las vamos a cerrar juntitas y tejemos un arco de 3 cadenas. Entonces, con este arco de 3 cadenas vamos a separar uno de otro. Ahí, me voy al lado y otra vez, tejo una vareta, la mantengo en la aguja, tomo hebra, tejo la segunda y antes de cerrarlas, ahí, ahora sí tomo hebra y cerramos las 2 varetitas juntitas. 3 cadenas al aire y así voy a ir repitiendo este punto que queda muy bonito. Ahí, cierro, 3 cadenas al aire. Así hasta tener las 8 motitas, porque hemos tejido en la hilera anterior 8 puntos bajos. Me quedo tejiendo. Tengo el último arco de las 3 cadenas, vengo a la primer mota y cierro con un punto deslizado. Les queda así una mini florcita preciosa, que así solita la pueden aplicar en remeras, todo alrededor de las mangas o el escote de la remera, divino. Ahí van más ideas. Entramos aquí, dentro del arco, con un punto deslizado, levanto 3 cadenitas para mi primer vareta y ahora vamos a repetir el mismo movimiento, pero con 3 varetas, o sea que voy a tejer. Tengo la primera, obvio, porque es la de subida. La segunda vareta y la mantengo en la aguja. Tomo la lazada, voy por la tercera. O sea que este puntito se ensancha un poquito más, porque le estamos agregando un punto. Una vez que están las 3, tomamos una hebra y lo cerramos ahí. Tejo 3 cadenas y vuelvo en el mismo espacio a tejer este punto con 3 varetas. 1, 2, mantengo, 3, cierro, una cadena al aire. Este es el movimiento que vamos a hacer en cada uno de los arcos. Ahora, tejo 2 cadenitas y en el mismo arco vuelvo a repetir estas 2 motas. Entonces tejo las 3 varetas, que las mantengo ahí en la aguja, cierro, ajusto, 3 cadenitas al aire y otra vez en el mismo arco vendría la segunda motita. Este movimiento lo vamos a repetir alrededor de toda la hilera. Ajusto, tejo 2 cadenitas de separación entre estas 2 motas y estas aquí
hacemos en el medio un arquito de 2 cadenas, nada más. Y repito, el mismo movimiento, así hasta dar toda la vuelta. Bueno, tejí las 2 cadenitas, vengo a la primer mota y cierro con un punto deslizado. Salto al arco del centro de las 2 motas, ahí, a este arco, el que hicimos de 3 cadenas. Voy a levantar 3 cadenitas para mi primer vareta y dentro de este arco tengo que tejer 5 varetas separadas. Acá no vamos a hacer una mota. Hacemos un grupito de 5 varetas. 2 cadenitas al aire y me voy a ir al medio, entre este grupo y este. Aquí, donde hicimos las 2 cadenitas en la hilera anterior, tejo un punto bajo. 2 cadenas al aire y nuevamente en el centro de las 2 motitas, ahí tejo otra vez 5 varetas. Es una carpeta muy fácil y la verdad preciosa, que termina formando una especie de corazoncitos en el borde. Entonces queda muy delicada. Así, tenemos que hacer estos grupos. Las 5 varetas van en el medio de las 2 motas. Y estos arquitos van en el medio donde hicimos el puente de 2 cadenas. 1, 2, voy con un punto bajo y levanto 1, 2 y en el medio tejo las 5 varetas. Así hasta dar toda la vuelta. Viene fácil la mano, ¿eh? Miren qué bonita flor nos está quedando. Bueno, acá hice las últimas 2 cadenitas. Busco la primera vareta para cerrar con un punto deslizado. Acá también, en este punto, si a ustedes les gustaría hacer algo más con esta florcita, queda precioso para unos puños. Se unen 3, 4 florcitas y quedaría muy delicado. Vamos tirando ideas a medida que hacemos, porque estas delicadezas en las prendas quedan fantásticas. Pero bueno, esto es para una carpetita. Acá, estamos en la primera vareta. Voy a levantar nuevamente 3 cadenitas para la primera vareta y en el mismo espacio voy a hacer un aumento, o sea que tejo una vareta más. Ahí. Ahora, voy a tejer aquí una vareta, 2 y 3 que serían las del medio porque tejimos 5 en la hilera anterior. Y en esta otra, que sería la última, volvemos a repetir el aumento. O sea que vamos a tener un aumento en la primera vareta y un aumento en la última. Nos quedan esas 3 varetas en el centro que las tejemos normalmente. Acá viene el aumento. 1 y 2 varetas. Así vamos agrandando este pétalo, se va ensanchando. Vamos a separar este pétalo del próximo con 2 cadenitas. Y volvemos a repetir el movimiento. Así que miren qué fácil y tienen un trabajo que es maravilloso. Acá hice el aumento, las 3 varetas centrales que van separaditas y nuevamente el aumento. Logramos que esto vaya ensanchando. Separo con 2 cadenitas y otra vez inicio el mismo movimiento. Así me voy a quedar tejiendo. Bueno, así nos tiene que quedar este rosetón precioso, que si se quieren hacer un saco, una remera caladita, miren qué bonito. Bueno, ahora vamos a repetir el mismo movimiento, solo que van a aumentar las varetas del centro, porque hemos hecho aumento en la hilera anterior. Entonces, en este extremo levanto la primera vareta y en el mismo espacio vuelvo a tejer ese aumento que les comenté. Y después seguimos tejiendo las varetitas como se presentan hasta llegar al otro extremo del pétalo. Ahí voy tejiendo estas varetas. Ahí. Cuando llego a la última, otra vez repito ese aumento. Ahí. ¿Ven? Y así lo vamos ensanchando. Acá voy a tejer solamente una cadenita entre separación, para la separación de un pétalo y el otro. Entonces, comienzo nuevamente con un aumento, tejo 2 varetas en un solo espacio, luego
voy recorriendo vareta por vareta y cuando llego al otro extremo otra vez hago ese aumento. ¿Vieron que es simple? Es muy simple de hacer. Aquí, otra vez un aumento, o sea, 2 varetas en el mismo espacio. Cadenita al aire y continúo. Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Así les tiene que quedar el rosetón. Ya tenemos los pétalos definidos. Ahora vamos a dar estas formitas, estos que son como 2 abanicos, son 2 abanicos, que nos van a dar como si fuese una formita de corazón. Ese es el detalle que tiene esta carpetita hermosa. Entonces, vamos a hacer así. Entran 2 abanicos por pétalo. Aquí yo cerré con un puntito deslizado, pero voy a entrar mi aguja hacia atrás en el arco que me queda y tejo un punto bajo, ahí. Entonces me voy a quedar con el punto bajo bien en el centro del arco. Tomo la lazada y voy a pasar el aumento de varetas y me ubico en la vareta que continúa el aumento. O sea, sería la tercera vareta. Aquí voy a pinchar y comenzar a tejer varetas. ¿Cuántas? 7 varetas. Tejí una, ahí vamos, 2, 3, 5, 6 y 7 varetitas. Ahí, bien pequeñinas. Ahora, voy a contar desde donde pinché el abanico, cuento. Tiene que haber 3 centrales, bueno, en la del medio, o sea que voy a saltar la próxima vareta y en esta, que me quedaría en el medio, tejo un punto bajo. Ahora tomo la lazada y salto la que continúa y en esta vareta que estaría justo antes del aumento, ahí, en esta voy a pinchar el abanico. O sea que aquí voy a pinchar las 7 varetas. Y comienzo. 1, 6 y 7. Ahí. Voy a pinchar aquí en el arco, no lo voy a pinchar, lo voy a pasar por debajo a la aguja y tejo el punto bajo. Entonces esto me permite bajar el abanico y que forme esas 2 pancitas. Miren qué bonito que queda el corazoncito, simula ser un corazoncito. Bueno, y otra vez repito el mismo movimiento. Tomo la lazada, paso el aumento, o sea que en la tercera vareta pincho y tejo las 7 varetas. Recuerden que vamos a buscar la del medio, o sea que tengo que saltar la que viene en el medio, vamos a tejer el punto bajo. Es muy simple. Yo repito mucho, les voy comentando una y otra vez, porque como siempre les digo, están los que nunca tejieron una carpetita, o los que sí tejieron y este modelito no lo han hecho nunca. Por esa razón yo repito tantas veces, a veces parezco un poco molesta o soy molesta, pero bueno, me gusta que aprendan los que no tienen idea, porque los que ya sabemos tejer, hay veces simplemente viendo una figura, una foto o algún movimiento nos damos cuenta enseguida, pero el que no, bueno, ahí es donde nos tenemos que dedicar para que todos lo puedan hacer y puedan disfrutar de estas bellezas también. Ahí tejí las 7 varetitas mientras les daba lata. Acá en el medio, ahí tejo un punto bajo. Estos movimientos los vamos a hacer en cada uno de los pétalos. Cuando llego acá, unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Así que me quedo tejiendo a dar toda la vueltita. Bueno amigos, acá terminé. Ahora me queda esconder las hebritas que las tengo por aquí atrás. Pero miren por favor qué cosa hermosa. Pueden hacerle bordes de colores, el centro de un color o ir combinando las hileras y dejan la parte del corazoncito en otro color. Así que hay mucho para hacer aquí, para jugar, como digo siempre, disfrutar del crochet y obviamente con el material que más les guste. Espero que les guste como está, que hagan incluso para apoyavasos o para apoyatazas también anda perfecto. Así que a disfrutar, a seguir tejiendo que tanto nos gusta. Les dejo un beso, muchas gracias, nos vemos en otro tutorial. Chao.